anteriores, pues nosotros estamos a disposición del Consejo cada vez que requieran algún tipo de información adicional sobre los trabajos que se hacen, tanto con el acueducto como con medición de estado de situación. Gracias, don presidente. ¿Quiere usted intervenir? Muy buenas noches a todos y a todas. Señor Rivera, muchas gracias por estar aquí presente hoy. El Consejo Municipal asignó en la Comisión de Medio Ambiente revisar los reportes que se hacen con respecto a la calidad de agua potable de consumo humano. Lo mismo que el programa ProAire y ProAgua. ProAire es la medida del aire, que hoy por hoy es noticia, y ProAgua es las mediciones que se hacen en el agua superficial de los ríos. Lo que nos trae hoy aquí y que nos acompaña el doctor don Jorge Herrera es que en los últimos meses, propiamente a partir de mayo, se vienen dando situaciones en el agua de consumo humano que es cierto que no nos llevan a una epidemia o a un caso de... pero sí es importante comenzar a tomar las medidas necesarias para que estos problemas no se den o no se sigan dando con tanta periodicidad. Tenemos localizado, por ejemplo, básicamente que los problemas más que todo se dan en naciente San Antonio, en Cariari, y tanques de concreto, también en La Soledad y Los Sánchez. Cuando uno ve los informes, la potabilidad en algunos casos, uno quisiera que la potabilidad fuera del 100%. Sin embargo, hay potabilidades del 90, 95, inclusive ahora en octubre, septiembre, se da una potabilidad, de acuerdo a la interpretación, del 53%, que es muy baja. En coliformes fecales también se presentan algunos problemas en las nacientes. Sin embargo, el coliforme fecal no es tan problemático porque después de que el agua se clora ya el agua llega mejor, pero sí tenemos problemas que hay que entrarle, que es a los coliformes fecales. ¿Y por qué se están dando tanto y con tanta frecuencia en las nacientes? O sea, inclusive se hacen recomendaciones de que hay que proteger un poco más esas nacientes, tanto la naciente, más que todo la naciente de La Soledad y Los Sánchez. Y también, bueno, en el reporte 445, el LA, tenemos un problema también en Doña Rosa. En la conductividad, que lo ideal es que sean 400 US centímetros por centímetro, tenemos problemas en Cariari. En Cariari tenemos problemas de conductividad porque se habla de que lo ideal es que sean 400, no es que sea ya definitivamente malo, por último, pero lo ideal es que sean 400 y se mantiene, se pasan hasta 600, 602. El cloruro, que no debe ser mayor de 25 mg, raya inclinada L por litro debe ser. Hay muestras que se sobrepasan a los 25 el cloruro. Luego viene el cloro residual. El cloro residual es el cloro que se aplica, ¿verdad?, para cuando hay coliformes. En algunos casos la muestra está muy baja, entonces si la muestra está muy baja no estamos desinfectando como es lo ideal. O a veces se nos pasa la mano y se nos va un poco más del cloro con sus debidas consecuencias. Y hay un problemita, por ejemplo, aquí se nos presentó en este reporte, es el 445 de plomo, donde lo ideal es 10 y llegó a 16 en el tanque de la Asunción. Y también hubo turbiedad, que se supone que puede ser que no hubo algún tipo de cloración o tratamiento, y donde aparecen las muestras 7, 10 y 11, eso es en la 577, que se atribuye a la baja potabilidad. Entonces son casos que no es cierto que no es para alarmar, pero sí hay que tener cuidado. O sea, hay que tener cuidado porque no se pueden seguir dando estos casos en el tiempo. Entonces aquí don Jorge Herrera tal vez nos puede ayudar un poco más a explicar la situación. Perdón, solo para aportar también, bueno, tenemos entendido que se han presentado los oficios 307, 365, 363, 64, 375, 445 y 500
algunas recomendaciones que usted ya ha hecho a lo largo del año y que lo más importante creo en este momento es ver cuáles son esas recomendaciones y cómo van aplicándose. Bueno, como ustedes lo solicitaron como Consejo Municipal, cada vez que nosotros entregamos un informe, nosotros entregamos una hoja de interpretación. O sea, en esa hoja que viene en la portada del informe, ustedes pueden, sin ser conocedores a detalle del contenido del informe, ustedes pueden saber si las cosas andan bien o mal. Voy a referirme puntualmente a las consultas que hace don Desiderio. De todos es conocido, porque ya varias veces lo hemos hablado acá, de que en el caso de la naciente Los Sánchez 1 y 2, que en el caso de naciente Santa Bárbara y en el caso de naciente San Antonio, el agua en la fuente no es potable. Pero el agua se vuelve potable en el momento en el que hacen la cloración respectiva. En mi anterior comparecencia les indicaba que es fundamental que el proceso de cloración no falle en el cantón, porque en el momento en el que el proceso de cloración falla, pues estaríamos abasteciendo a la población con agua que no es apta para uso y consumo humano. Entonces, recordarles que en ese punto, porque esas nacientes están directamente impactadas por cafetales o están prácticamente en cafetales o tienen actividades alrededor, inclusive dentro de la misma, en forma ilegal, porque la ley de protección de aguas, la municipalidad podría con esa ley proteger las actividades que ocurren a la redonda, el agua de esas nacientes no es potable. Lo que pasa es que bajo esa situación no podemos pretender un 100% de potabilidad. Lo que sí hay que estar vigilando constantemente es que nunca falle la cloración, porque en el momento en el que falle la cloración, ahí sí vamos a tener un problema, porque a pesar de que la muestra de agua en la naciente no es potable, una vez que se aplica la cloración, la muestra de agua empieza a ser potable. El otro caso que habla don Desiderio es el caso que nosotros en varias presentaciones les hemos estado diciendo, y es el hecho de que el pozo del residencial Cariari es un pozo que está presentando señales de sobreexplotación. En los datos que arrojaba don Desiderio, él decía que se superaban algunos valores. ¿Se acuerdan de la actividad que tuvimos en el salón de la Iglesia Católica? Yo les expliqué que cuando uno tiene análisis de aguas hay dos valores, uno que es recomendado y otro es el valor máximo permisible. Se supone que en buena teoría lo ideal es que todos los valores estuvieran abajo del recomendado, pero cuando están por encima del recomendado ya es como una señal de alerta de que hay un problema que atender. En este caso, el asunto de conductividad y el asunto de cloruro, nosotros hemos venido manifestando que ese pozo muestra claras señales de sobreexplotación, que dentro de una buena agenda de planificación del recurso hídrico hay que estar buscando una fuente adicional de agua para el residencial Cariari, porque muy probablemente, si ustedes ven el comportamiento, la tendencia es que las concentraciones de cloruro y de conductividad sean cada vez más altas, porque la conductividad es una medida de la cantidad de sales que tiene el agua. Entre más alta sea la conductividad, significa que hay más sales disueltas en el agua, y eso geológicamente significa que el pozo cada vez está sacando aguas más profundas, y eso lo que indica es que al pozo se le está sacando más agua que la capacidad que él tiene de poder por infiltración irse recuperando. En el caso del cloro, nosotros sí hemos emitido varias recomendaciones que están ahí. Nosotros nos comunicamos con don Eduardo porque en el caso de las muestras de naciente San Antonio, estaban siendo abastecidas con niveles de cloro por arriba de 0.6 miligramos por litro. Nosotros le pedimos a don Eduardo que queríamos hacer una muestra, porque él nos decía que el equipo de él le daba bien y el equipo de nosotros estaba mal. Entonces concertamos una visita, se hizo en un punto la medición y a nosotros nos daba 1 de cloro y a él le daba 0.5 con el equipo que él tenía. Entonces nosotros lo que hablamos con don Eduardo es que
era necesario tener un tercer elemento para saber si era el equipo de nosotros o era el equipo que utiliza la municipalidad como tal. Esa sesión de trabajo se hizo el jueves pasado, en donde don Eduardo inclusive fue con 2 fontaneros de la municipalidad y con 2 representantes de la empresa que suministra cloro o proveedor que suministra cloro al acueducto. Se hizo la prueba. Lo que se hizo fue que se preparó una muestra que nosotros sabíamos la concentración de cloro que tenía que dar. Se analizó con nuestro equipo y se analizó con los equipos de la municipalidad. Y en efecto nosotros detectamos que los equipos de la municipalidad están dando datos incorrectos. Porque la muestra tenía que dar 0.8, a nosotros nos dio 0.78 y al equipo municipal le dio 0.40. Entonces en ese caso nosotros ya le recomendamos a don Eduardo la compra de nuevos equipos para estar testificando cloro. Pero igual nosotros en las recomendaciones hemos venido indicando cuáles son las muestras e inclusive hemos reiterado que en el caso de San Antonio fueron varias las ocasiones en donde se estaba clorando más de lo debido. Pero nosotros siempre que hay un problema, siempre lo señalamos ahí en las interpretaciones y de una vez proponemos la solución. En el caso del plomo que señala don Desiderio, nosotros lo pusimos de manifiesto en el oficio, dijimos que había una concentración de plomo de 16 microgramos por litro y lo recomendado era 10 microgramos por litro, y nosotros lo que le pedíamos a don Eduardo y se coordinó con él fue la realización de un nuevo muestreo. Desgraciadamente pasó mucho tiempo entre la ocurrencia y la coordinación de la visita, pero la nueva visita que se hizo hace poco más de 15 días dio concentración por debajo de los 10 microgramos por litro. Y en el caso del cloro, que se ha venido presentando algunos datos altos, sobre todo en San Antonio, básicamente el problema era que el equipo de cloración, o con que la municipalidad checa el cloro en el agua, pues sí estaba descompuesto. Bueno, no sé si se pudo ver resumidamente todos los oficios en los puntos que usted acaba de desarrollar, si todas las recomendaciones están aclaradas ahora. También es cierto que nosotros no tenemos tan claro cuáles son esas recomendaciones, por eso es que al principio le decía que si nos hacía un recordatorio de cuáles eran esas para que pudiéramos partir de ahí. Sí, pero si quiere responder y ya lo... En el caso de la cloración, nosotros le hemos planteado a la municipalidad la ayuda, en el sentido de que nosotros desde la universidad pensamos que que los procesos de cloración en la municipalidad se deben optimizar. Entonces, para eso planteamos que nosotros con mucho gusto les podríamos ayudar en forma gratuita a correr las curvas de demanda de cloro, porque para clorar no es la receta de tantas gotitas por litro de agua, así no funciona. Hay que ver cuáles son las características de las aguas, máxime que algunas nacientes de ustedes son de pozo y otras nacientes son de captación superficial. Entonces, aquí en cloración no aplica el que un poquito más es beneficioso, porque más bien un poquito más puede ser perjudicial, sobre todo dependiendo del contenido de materia orgánica que tenga el agua. Entonces, en ese punto, nosotros le hemos planteado a la municipalidad nuestra disposición de cooperar. Nosotros, cada vez que hay un valor de cloro arriba de 0.6 miligramos por litro, nosotros hemos comunicado en las interpretaciones y decimos poner atención con la muestra tal, porque los niveles de cloro están por encima del valor recomendado. Con respecto a la naciente, pues nosotros hemos establecido que se debe de hacer mecanismos para protección de las nacientes. Ustedes tienen la ley de aguas y la ley forestal que establecen las áreas mínimas, entonces ustedes perfectamente podrían hacer una demarcación de las fuentes, y como una demarcación de las fuentes podrían
podrían exigir que se respete, que no haya ninguna actividad que se desarrolle dentro de esa área. Como parte del trabajo que hemos venido haciendo en conjunto con el acueducto, nuestros muestreadores, además, una vez al mes aplican un cuestionario en donde nosotros hacemos inspección visual de la infraestructura del acueducto como tal para garantizar que existan las medidas de desvío de aguas, que en ese caso se están implementando. Acá sí es importante tomar en cuenta que nosotros lo que garantizamos es que físicamente no existan ni tanques sin tapas, ni alcantarillas de desvío de agua taqueadas, ni ningún aspecto en la infraestructura física. Lo que pasa es que ustedes tienen que comprender que también hay fenómenos que están ocurriendo sobre los cuales nosotros no tenemos control. El hecho de que usted tenga tanques sépticos cercanos en algunas de las captaciones, o el hecho de que usted tenga cafetales, pues obviamente eso implica que haya viaje o migración de algunos coliformes fecales al sistema. En este caso sería importante ir trabajando para que ustedes no tengan que clorar en fuentes. O sea, lo ideal sería que ustedes tengan agua potable sin necesidad de que tengan que estar clorando. Pero para eso obviamente hay que entrar en un proceso en donde ustedes compren los terrenos en donde están las nacientes, y si no los pueden comprar, que por lo menos hagan respetar la ley de aguas y la ley forestal para que no haya. En el caso del pozo del residencial Cariari, nosotros estamos haciendo un muestreo más intensivo en ese pozo. De hecho, cuando todo el sistema se monitorea N1, ese pozo siempre se monitorea N2, precisamente para ver la naturaleza de los procesos geológicos que ahí están ocurriendo. Y en ese caso nosotros hemos manifestado varias veces que es importante crear una nueva fuente de acceso adicional de agua al residencial Cariari, porque si se sigue explotando ese pozo al ritmo que se está explotando, va a llegar a un momento en donde no va a abastecer a la población con agua que sea apta para uso y consumo humano. Entonces es importante ir previendo en ese caso. Además, nosotros hemos estado indicando en varias recomendaciones que es importante entrar también en el proceso de desarrollo de indicadores al acueducto como tal, que le permita medir el grado de gestión, específicamente en la parte de inspección sanitaria y en la parte físico-química. Muchas gracias. Tiene la palabra María Antonia Ismael y nitratos. En el caso de los coliformes fecales, vivitos y coleantos, tiene que haber una fuente humana que tiene desechos que están muy cerca. Me llama la atención de que en estos análisis ya no solo la naciente San Antonio, que viene saliendo desde lo que yo tengo en la mano el año 2008, siguen saliendo los coliformes y la floración en exceso, sino que ahora aparecen los anches y aparecen los tanques de concreto y metal en la ribera, que son los que nos abastecen con una potabilidad de 53%. Quería por favor que me aclararan lo de los coliformes. La otra pregunta es, la conductividad en este pozo, en Bosques de Doña Rosa, ¿es meramente del pozo o es de la zona? Porque nosotros ya presentamos una moción, encontramos un pozo que tiene su licencia de explotación, que está vencida del año 2005, es el pozo AB336, está dentro del parque municipal. Presentamos la moción para que la administración corra a coger esa concesión y corra con todo lo que haya que hacer ante el INAE de Dirección de Aguas y ante el SENARA. Todavía no hemos tenido respuesta, pero ya por lo menos por ahí estamos encaminados en la mira de ese pozo. Lo que yo sí quiero saber es si es específicamente del pozo de Bosques de Doña Rosa la conductividad, repito, o es de la zona. El asunto es que si la fuente de agua que usted tiene es el pozo, entonces obviamente todas las casas de habitación que sean abastecidas con ese pozo van a tener exactamente el mismo problema. O sea, si usted abastece a una población con agua de un pozo y esa agua tiene tantos miligramos por litro de cloruro, pues es exactamente lo mismo que le está llegando a la población si usted no hace algo para eliminar ese contaminante antes de que le llegue a
De la otra parte, les recuerdo que coliformes fecales y totales no necesariamente son humanas. Cualquier animal produce coliformes fecales y totales. Entonces, si usted tiene un cafetal donde circulan perros, gatos, o sea, las coliformes fecales y totales no distinguen entre heces humanas y heces de animales. O sea, no necesariamente siempre tenga que ser atribuido a un tanque séptico. Nosotros hemos encontrado incumplimientos de potabilidad y eso se lo hemos venido manifestando en la naciente San Antonio, naciente Los Sánchez 1 y 2 y en la naciente Santa Bárbara. Pero esos problemas se resuelven luego con cloración. En los tanques de la Asunción, lo único que encontramos fue el incumplimiento con respecto a plomo, pero esa ya se remuestrió y dio abajo de los 10 microgramos por litro. Pero con respecto a su pregunta, sí sería bien importante que si van a hacer la apertura de un nuevo pozo, o la excavación o la perforación, se haga una exploración preliminar, porque si los dos pozos están unidos al mismo manto de agua o están muy cerca uno de otro, puede ser que probablemente no vaya usted a resolver el problema, porque a pesar de que sean dos pozos distintos, pueden estar unidos al mismo manto de agua superficial. Entonces ahí habría que tener cuidado de hacer una exploración preliminar antes de ya meterse en todo lo que es la perforación como tal, para ver, porque si los dos pozos están conectados al mismo manto, usted no va a remediar nada con traer abrir un pozo cerca en la zona. Pero sí es importante que en el caso de Cariari es tratar de buscar una fuente adicional de agua que alivie un poco la presión que hay sobre el pozo. Doña Rosmar. Sí, bueno, yo siento que lo que la municipalidad está haciendo y lo que este Consejo Municipal de varios años hace con la Universidad Nacional es muy importante y por lo tanto se gastan sumas millonarias en mantener contratado a especialistas y a científicos que realmente determinen y no seamos a veces las personas las que emitimos algún criterio y a veces pues si no tiene un sustento científico a veces el criterio no es sostenido. Es muy interesante bueno, los resultados y sobre todo las interpretaciones que se hacen de todos estos análisis de muestreos en el cantón y las posibles soluciones, porque bueno, ahí están las recomendaciones, pero las soluciones, o sea, se están dando las soluciones, se están haciendo, se le están dando seguimiento, porque yo pienso que sí es una preocupación del Consejo Municipal. Nosotros estamos siempre a bien aprobar el presupuesto para que siempre la administración lleve adelante conjuntamente con la Universidad Nacional todo este tipo de análisis, ya que la contaminación principalmente del agua puede ser un problema bastante grave de salud pública. Por lo tanto, siempre ha sido una preocupación de que se estén haciendo los muestreos, de que se estén planteando las recomendaciones, pero se están llevando a cabo las recomendaciones, o sea, sistemáticamente se está dando una respuesta de solución a esas recomendaciones, porque las recomendaciones las entendemos, las conocemos y las entendemos gracias a que últimamente las recomendaciones vienen con sus interpretaciones y usted muy amablemente ha estado acá explicándonos, porque al fin y al cabo pues las recomendaciones son de análisis químicos, de muestreos y todo eso, y por lo general pues no es la formación de uno y lo hemos ido aprendiendo. Pero para nadie es un secreto que Belén está ubicada geográficamente en un área en la cual vamos a tener que enfrentar problemas graves, y tenemos que poner realmente nosotros mucha atención en esto, graves de contaminación de agua, de contaminación de aire, y principalmente pienso que tenemos que estar siempre muy pendientes de lo que pueda suceder principalmente con el agua. Sabemos que bueno, que estamos
rodeados de una gran cantidad de desarrollos en los cantones circunvecinos, sobre todo en los cantones también de arriba, de los cuales también impactan el agua subterránea, del agua de la cual nosotros tomamos agua. Pero también, bueno, a tomar medidas realmente a que el tipo de desarrollo que tenemos que seguir en el cantón sea realmente un desarrollo urbano realmente respetuoso, como usted dice. Bueno, ahí está la ley de aguas, ahí está la ley forestal, las cuales indican realmente no hay que descubrir el agua tibia para saber que hay que dejar las áreas de protección. Por ejemplo, me llama la atención y es alarmante el artículo que viene hoy en el periódico La Nación. De hecho, lo traje pagado por la Municipalidad de San José, en el cual ustedes también hacen el análisis de aire, el aire de la gran área metropolitana, y el nivel excesivo de contaminantes. Y resulta que el punto más que ha incumplido con la norma, el único de los 14 puntos medidos, el que incumplió con las normas, fue la Asunción de Belén. Entonces yo quería preguntar, ¿qué se dice cuando, bueno, que se incumplieron con las normas de la Asunción de Belén? Porque, bueno, estamos hablando del cantón, estamos hablando de nuestro cantón, y realmente también la aceleración que se hace ahí, que la inhalación de estas partículas, las PM2,5, están vinculadas con enfermedades como la bronquitis crónica, el cáncer y los infartos, lógicamente pues no es una razón más de preocuparnos, porque ya en las mediciones de aire que usted había hecho anteriormente en un informe, se había hablado de 3 puntos muy contaminados en el cantón, que era un punto de la Firestone, la Panasonic, y otro punto también cercano aquí al Real Cariani. Y efectivamente yo siento que con la cuestión de la contaminación de aire son un poco las cosas, digamos, que nosotros podemos hacer. O sea, el cantón está con gran cantidad de vehículo pesado por el cantón. De eso lo hemos hablado y repetidamente en varias ocasiones. Las dos alternativas que se dan acá, que sería, bueno, mejorar el transporte vía el tren, eso se escapa de alguna manera de nuestras manos, sería seguir un poco ahí presionando o haciendo algún tipo de gestión ante el INCOFER para ver cómo se mejora el servicio de trenes. Pero todavía nos preocupa más que con la concesión de la autopista General Caña, un viaje que viene diseñado dentro de esto, está exactamente a la altura casi ahí de Cariari y de Los Arcos, o sea que tener un viaje ahí va a traernos una gran cantidad también de problemas a Belén. Ya sabemos que hay una situación del aire que esto se viene para acá. No sabemos qué hacer, porque realmente a mí como belemita también, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué le podemos ofrecer a la población? Porque uno se siente a veces realmente impotente ante esta situación. ¿Cómo podemos bajar esta concentración de partículas que ya a nivel de toda la GAM, el punto más crítico está en la Asunción de Belén? ¿Qué estamos respirando y sobre todo qué aire le estamos proporcionando a los niños y a las personas de menor edad? No deja de ser preocupante. ¿Qué podríamos hacer para poder contrastar un poco esta situación? Ahí, para referirme rápidamente a su intervención, nosotros como parte de la universidad y como parte de la relación que existe con la municipalidad, hemos venido planteando varios temas. La información sobre calidad del aire de Belén, ustedes la conocen, en varias oportunidades pues nos lo he venido aquí a varias sesiones a presentarla. Nosotros el año pasado sometimos a consideración del Consejo Municipal 2 programas, uno que era el ProAire y el ProAgua Belén, que eran 2 programas en donde venían medidas estructuradas con planes, porque yo sí creo que ustedes como gobierno local pueden hacer mucho. O sea, por ejemplo, el tema de propiciar nuevas modalidades de transporte en el cantón. Si bien es cierto, el Consejo de Transporte Público es el que define las rutas, ustedes sí pueden presionar y negociar y definir cuáles son las características de las rutas que ustedes quieren, los horarios, el tipo de unidades, máxime que en un año se vencen las concesiones. Ustedes sí pueden, por ejemplo, desarrollar la infraestructura urbana que requiere el cantón para descongestionar aquellos sitios que son de mayor densidad vehicular. Ustedes sí pueden hacer control
sobre las industrias, y no es ponerle nuevos controles a las industrias, es hacer la labor que el Ministerio de Salud no puede hacer por falta de recursos, que es fiscalizar que realmente las empresas estén cumpliendo con los límites que la normativa dice. En esa parte, créanme que nosotros estamos deseosos de ayudarles, estamos esperando a que la municipalidad nos diga qué pasó con el ProAire y con el ProAgua, porque eso se viene, la tramitación de eso viene más o menos como desde 4 meses. Entonces, una vez que eso esté, nosotros con mucho gusto los acompañamos en la ejecución de las labores. Pero digamos, hay una parte que nosotros como universidad no la podemos saltar, y es que la potestad que tienen ustedes de administrarse, me explico. O sea, nosotros hicimos la propuesta, ahí vienen actividades puntuales, vienen con objetivos, con indicadores de mejora, y nosotros como universidad pues nos queda esperar a que la municipalidad diga, bueno, vamos a ejecutar, pero ahí nosotros no podemos obligarlos a ustedes a ejecutar, me explico, tiene que haber una decisión de parte de ustedes como municipio de vamos a ejecutar. Entonces, tanto el contrato para hacer ProAires y ProAguas se tramitó hace como 4 meses más o menos. Entonces, nosotros nada más estamos a la espera de que ustedes lo firmen, para nosotros llevarlo a firma a la rectoría y para empezar a ejecutar. O sea, si usted me dice qué ha pasado ahí, no sé, porque yo no conozco la dinámica de la municipalidad, no sé por dónde han venido, qué ha pasado entre el proceso de presentar el contrato y la aprobación. Obviamente yo siempre les he dicho que nosotros como municipalidad y como universidad quisiéramos que ustedes nos saquen más provecho, porque tener un programa de vigilancia como el que ustedes tienen es para que funcione en mayor nivel de coordinación, en que yo por ejemplo les diga, señores, hay un problema con tal cosa, pónganle atención, y que tengamos tiempos de respuesta que sean los adecuados. Porque por ejemplo en el caso del cloro y algunos valores por encima, nosotros estuvimos coordinando con don Eduardo y estuvimos haciendo las coordinaciones del caso. A veces nosotros quisiéramos que las coordinaciones fueran más eficientes y más rápidas, pero yo no puedo ponerme con una pistola a decirle que usted tiene que coordinar conmigo ya. Yo hago las invitaciones y hago las exhortaciones, pero también de la otra parte tiene que venir la prontitud y la celeridad de responder ante una situación. Básicamente, la pregunta es la siguiente, y yo creo que lo respondiste ahora al final. Lo que decías, tener agua potable al 100%, yo creo que eso es más difícil. O sea, yo creo que hay variables que se pueden controlar, hay variables que no se pueden controlar. Más bien yo lo que pensaba es que si existe, perfecto, y si no existe, buscar la posibilidad en que la universidad de la administración lo haga, que es tener un protocolo. O sea, ¿qué sucede con una medida alterada? O sea, ¿cuáles son los pasos que se siguen? Me parece que si ya hay análisis de mucho tiempo y se determina cuál es la frecuencia de un fallo como otro, tener un protocolo. O sea, y decir, bueno, esto es lo que se va a hacer. Ya, y eso es el ver un análisis y establecer recomendaciones, puede ser que esas recomendaciones sean de un momento, para ese momento determinado, pero en otro momento las recomendaciones deben ser otras, porque quizás la situación física no cambió. O sea, yo creo que en esto es lo más importante. O sea, en primer lugar, confiar en ustedes, de los análisis que hacen, y por otro lado, la respuesta que tenga la municipalidad comunitaria. Yo pensaría que encontrar análisis que no vengan con protocolos fecales, o sea, yo no sé cuánto habrá que esperarse. Desde que yo conozco, siempre ha existido, pero lo más importante es tener un protocolo y un sistema de reacción. E incluso me imagino que se hacen análisis en tomas de familia, en casas. Eventualmente puede ser que ahí aparezcan coliformes, ¿verdad? Y quizás mucha gente, y ese es el problema, a veces no se tienen los criterios claros, entonces mucha gente lo refiere a ese pozo, y tal vez se hizo un análisis en un momento en el pozo y no era la fuente. Quizás pueda estar sucediendo alguna situación en la casa muy particular, pero igual es una familia, entonces si eso se detecta
pero sí definitivamente la parte de transportes, o sea, si quisiéramos tener resultados reales, tiene que ser mucho más autónoma. Bueno, esto es un ejemplo clarísimo, después de no sé cuántos años, que será 20 años de haber eliminado el ferrocarril. O sea, estas son las consecuencias que se ven posteriores. Entonces, sí, yo creo que ahí en el tema de aire pues habrá que hacer un esfuerzo mucho mayor en el tema del transporte público. Pero ya eso es un tema bastante, es una política a nivel nacional. Pero quizás esas dos cosas, o sea, o principalmente que si no existe, que ojalá se pudiera desarrollar un protocolo entre la universidad y la municipalidad para activar cualquier tipo de alarma o cualquier tipo de mejora en caso de detectarse una alteración en alguna básica. Yo ahí sí nada más quiero aclararle que cada vez que nosotros encontramos una alteración, además de que lo incluimos en la interpretación del reporte, se envía un correo electrónico a la persona. Y obviamente aquí hay que tener en claro dos cosas. Ustedes monitorean agua para hacer vigilancia. Entonces la vigilancia implica respuesta rápida y respuesta a más largo plazo. Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted que cada vez que nosotros indicamos, mire, hay un incumplimiento por niveles de cloro, o sea, lo ideal es que inmediatamente se atienda y nosotros veamos por dónde viene el incumplimiento. Bueno, en este caso don Eduardo sostenía que los equipos de nosotros estaban malos y los equipos de él eran los que estaban buenos. Entonces nosotros varias veces lo buscamos y le decimos, bueno, pues salgamos de la duda contra un tercero, porque es el suyo contra el mío. Y entonces fue cuando se hizo y ya, bueno, ya él ya está consciente de que es el equipo de él y que tiene que cambiar los equipos como tal. Pero habrán otras medidas que son de más largo plazo. Con respecto a la calidad del aire, pues yo le hago una invitación. O sea, si ustedes ya tienen un plan pro aire, ¿por qué no aprueban el plan? ¿Por qué no lo ejecutan y le mandan una señal al resto de municipios del gran área metropolitana? Y es el hecho de que Belén no está cruzado de brazos y dentro de su agenda local de trabajo tiene un plan y dentro de ese plan exhorta a los otros municipios a unir esfuerzos porque hay un plan para mejorar la calidad del aire de la GAM que está durmiendo el sueño de los justos y tal vez si Belén toma la iniciativa como uno de los principales afectados, no solo por la contaminación de acá, sino por lo que el viento trae de otras zonas, yo creo que sería un mensaje muy interesante y una iniciativa bastante proactiva que Belén ante la comunidad le declare al país que tiene un programa para abatir la contaminación del aire dentro de su ámbito local y empiece a presionar al resto de instancias para que empiecen a tomar eso. Muy bien, a manera de resumen, sería bueno enumerar ciertos puntos. Por ejemplo, la demarcación de las áreas de las fuentes es una cosa que ya podemos hacer. Por lo menos proyectar la compra de los terrenos, aplicar realmente la ley forestal y la ley de aguas que ya existen y ya lo podemos ir aplicando. No es que no se apliquen ahora, pero aplicarlas considerablemente más con lupa, ¿verdad? Buscar fuentes alternas nuevas, o sea, crear la nueva fuente para Cariari, pero también prepararnos para un eventual cambio de alguna otra fuente, ¿verdad? Tener repertoriadas las posibilidades. Implementar, por supuesto, el ProAire y el ProAgua. Establecer los protocolos, como decía don William, para el mejoramiento y también por la intervención adecuada y oportuna. Y un aspecto que ya hemos estado haciendo, pero todavía no hemos tenido resultados, es fortalecer o por lo menos insistir en que el transporte público y el tren deben facilitarnos y ayudarnos en este problema, así como regular el transporte de carga. Digo que hemos tratado de hacerlo porque cada vez que hay una oportunidad para apoyar el tren lo hemos hecho y desde todos los puntos de la misma municipalidad se ha tomado siempre acuerdos y acciones de la alcaldía para fortalecer el tren. Así que digamos que tal vez no tenemos todo, pero vamos caminando en ese sentido. Hay un punto que nombró don Jorge, el papel del Ministerio de Salud, que no cumple por no tener
tiene dinero inagotable. Es decir, no podemos decir que nos sobra el dinero, no, lo tenemos bastante limitado. Y bueno, con todo lo que tuvimos con la zona franca, también hay que decirlo, se hace un esfuerzo, no es suficiente, pero se hace un esfuerzo, y el Ministerio debería de buscar la manera en que cumpla, porque él es el regente, el rector nacional de la salud pública. Y el hecho de que diga que no tenga plata para cumplir, me parece que estamos en las mismas condiciones. Tampoco nosotros podemos decir eso y decir es que no tenemos plata. No, la verdad es que la responsabilidad es compartida, y como dice bien la Contraloría y la Auditoría, la responsabilidad no se traslada, se comparte, pero no se traslada. Sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Salud, como sigue siendo igual responsabilidad de la Municipalidad de Lima. De la misma manera, es una responsabilidad compartida. Y yo sí creo que hay que decir que necesitamos mayor apoyo del Ministerio de Salud, y que también necesitamos activarnos, pellizcarnos para activarnos en todo lo que hay que hacer. Esto a manera de resumen. Y en cuanto a la visita de don Jorge Herrera, el doctor Herrera, le agradecemos realmente el verdadero interés que tiene por este cantón. Para nosotros es una muestra de cariño para el cantón, de ocuparse tanto y también de lo que pasa acá. Y estamos realmente agradecidos, y estaremos comunicándole los acuerdos que se tomen al respecto. Muchísimas gracias. Nada más una pregunta para terminar este momento. Jorge, ¿puedes tomar agua? ¿Puedes cortar? El plan ProAire y ProAgua, usted dice que hace 4 meses fue que se entregaron los dos. Nosotros, bueno, es casi de emergencia que prácticamente se empiecen a ejecutar. Ustedes van a seguir también supervisando y monitoreando que efectivamente la ejecución en sí del plan se haga con las recomendaciones que ustedes están haciendo, y cuándo veríamos posibles soluciones, a qué plazo más o menos podríamos estar viendo, si realmente nos comprometemos y nos apegamos tanto a la administración municipal como a este consejo a darle seguimiento realmente a esos planes, porque pienso que es de interés público, o sea, es de interés cantonal, es la salud del cantón la que estaría en riesgo si realmente no ejecutamos estos planes. Los programas tienen acciones a corto, mediano y largo plazo, y tienen también todo el tema de rendición de cuentas. Entonces, los planes contemplan cada 6 meses estar presentando avances de los trabajos. Lo pidieron, repito, por Nada favor. más por conocimiento, el análisis de aire, básicamente la mayor cantidad de contaminación es producto de combustible. O sea, se determina que por el sector industrial puede haber fuentes, sobre todo en el caso de la producción. En el caso del gran área metropolitana es 55% fuentes móviles, 23% fuentes de área y más o menos un 22% industria. Y en el caso de la solución, muy difícil de determinar, se mantiene ese Dentro de los planes, una de las primeras acciones es hacer el inventario de emisiones para el cantón de Belén. Con ese inventario ustedes van a saber quién es quién en Belén en cuanto a generación de fuentes. Pero en este que hicieron, difícilmente los porcentajes salgan igual, así 22 podría ser industria. Es que usted lo tiene que analizar por contaminante. En el caso de las partículas, en ese punto representan un 27%. 27%. Los fuentes móviles. Las fuentes fijas representan casi un 38%. Las fuentes fijas, un 38%. ¿Cómo se recuerda una fábrica ahí? Esto decía en el escenario rápido ese programa. O sea, de las primeras acciones que tiene el programa es hacer un inventario de contaminantes en Belén. ¿Eso qué significa? Ir industria por industria midiendo. Y para que podamos responder cuánto es generado en Belén y cuánto viene de otro sector. Eso es de lo primero.
aquí no es hacer doble fiscalización, simple y sencillamente existe una normativa, puede ser que la normativa perfectamente no se cumpla, simple y sencillamente no es crear ninguna ley nueva, ninguna regulación nueva sobre la industria, es garantizar que lo que existe se cumpla. Crear conciencia también en la industria. Y crear conciencia. Por ejemplo, la municipalidad de San José hizo una iniciativa que es muy interesante, que es empezar a firmar con las industrias compromisos de protocolo de mejoramiento ambiental, que eso viene contemplado en los planes, o sea, tratar de unirse con la industria y tratar de concertar con la industria y decirle, mire, a usted le sirve por responsabilidad social y a todos nos sirve porque mejora el ambiente. Hagamos protocolos de responsabilidad, protocolos de mejoramiento ambiental, en donde usted se compromete a lanzar menos contaminantes de aguas residuales, a ponerle un filtro a la chimenea. Esa es una iniciativa muy interesante que opera en San José y podríamos perfectamente desarrollarla aquí. No es obligar a nadie, son protocolos de compromiso. Ahora sí, para cerrar, un comentario de un largo. Sí, no, yo nada más quería sugerir para la implementación del programa, ProAgua y ProAire, que usted pueda tener acceso al estudio que había hecho Anet Solano hace varios años ya. Ella monitoreó todas las industrias y ahí salen los contaminantes de cada una. Sería interesante que usted lo tenga para que pues haya una comparación de años para ver cuáles persisten, cuáles no. Un científico que les sirva de información de base. Muy bien. Muchas gracias.